Vamos a hablar acerca del concepto de Dios. ¿Sí? ¿Quién es Allah en el Islam? ¿Cómo se ve en el judaísmo y en el cristianismo? Para empezar, la divinidad, los musulmanes, y nosotros creemos que Dios, la divinidad Allah, le mandó mensajeros con una misma creencia, pero con leyes diferentes. Dice Dios en el Corán: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dice, mandamos a cada comunidad mensajeros que le dijeran a la gente que adorase a un solo Dios y se apartase de los ídolos. Por lo tanto, creemos que a todas las comunidades, a través de la historia, Dios mandó mensajeros, que ellos venían y ellos le decían a la gente quién era Dios. Estos son los que eran los profetas. Entonces, estos mensajeros venían con una misma creencia, y estos mensajeros empezamos desde los profetas Adán, ¿sí? Después Noé, Abraham, Moisés, ¿sí? David, Salomón, el propio Jesús y posteriormente Mohammed. Todos ellos creemos que tenían una misma creencia de adorar a un solo Dios. Nosotros los musulmanes creemos en lo que se le reveló a las tribus, ¿sí? De Israel a Moisés, lo que se le reveló a Moisés, lo que se le reveló a Abraham, lo que se le revela a Jesús, etc. Entonces, vamos a hablar por qué esta diferencia de la concepción de la divinidad en lo que se le conoce, ¿sí?, con lo que es el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Voy a empezar un poquito a hablar acerca de lo que es el Islam, cómo ve esa concepción de Dios. Voy a ver si hay comentarios porque quiero saber si se escuche bien. Sí, ok. Bueno, entonces, el primer capítulo del Corán, sí, aquí lo tengo. El primer capítulo del Corán, que es la apertura, menciona, dice: las alabanzas sean a Allah, el Señor del universo, el creador, ¿sí?, el Señor de la creación. Nosotros creemos que Allah es el Señor de todo. Todo lo que no sea Allah es creación. Por lo tanto, el universo todo es creación. Dice: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alabado sea Allah, el Señor de la creación, el misericordioso y el compasivo, Ar-Rahman y Ar-Rahim, el misericordiosísimo y el compasivo. En esos dos versículos que son con los que empieza el Corán, se dice que se mencionan tres nombres desde el punto de vista del Islam. Estos tres nombres encierran todos los significados de los nombres de Dios. Y ese es el nombre de Allah, que dice: alabado sea Allah, el Señor y el misericordioso, porque Allah encierra el significado de la divinidad y que Dios es un ser divino, el Señor, de que Dios tiene el dominio, de que Dios tiene el poderío de absolutamente todo, tiene la opulencia, y Ar-Rahman, de que a él le pertenece la magnanimidad, la bondad, la justicia. Por lo tanto, nosotros los musulmanes creemos que Dios tiene más de 99 nombres, pero que estos tres nombres comprenden y encierran todas las cualidades de Dios. Y esto se basa de que posteriormente en el primer capítulo del Corán se dice: Iyyaka na'budu, solamente a ti te adoramos,
¿Por qué? Porque tú eres la única divinidad. Iyyaka nasta'in, en ti solamente imploramos ayuda, porque tú eres el único Señor, el único que nos puede ayudar, el único que tiene el poder y la capacidad para ayudarnos. Ihdinas siratal mustaqim. Entonces, por esa bondad que tú tienes, ya reconozco que tú eres a quien hay que adorar, reconozco que tú tienes el poder, a ti es a quien solicito de tu misericordia para que me guíes por el camino correcto. Alá en el Corán dice, Walillahi lasmaul husna fad'uhu biha, dice, de Dios son los nombres más sublimes, por lo tanto, pídele a Él. ¿Sí? Dijo un sabio que se llama Ibn Qayyim, que este nombre de Allah, que en su fuente, su origen significa la divinidad, el adorado, es el nombre más grande de Dios. Dijo, no hay quien recuerde este nombre sin que tenga poco y Dios le aumente. Al tener temor sin que tenga seguridad. Al estar en dificultad sin que se disperse. O al estar en ansiedad y angustiado sin que se sienta aliviado. Cuando sienta a alguien estrechez, se le concederá holgura. Todo esto al invocar el nombre de Allah. Al sentirse débil, se sentirá fuerte, se le dará fuerza. Si se siente humillado, se le otorgará dignidad. Si lo dice en la pobreza, se le dará riqueza. Ante el salvajismo, sin que lo apacigüe. En la derrota, sin que le soporte y le conceda la victoria. En la desesperación, sin que le dé un alivio. En el abandono, sin que sea acobijado. Debido a que es el nombre que dispersa las adversidades, invoca las bendiciones y los favores, disminuye los infortunios, y el que se refugia en él lo ayuda a librarse de las malas acciones y a atraer las cosas buenas, a que uno se porte mejor como persona. Dijo Ibn Abbas, que era un compañero de Muhammad, que este nombre encierra la divinidad de Dios y la adoración. Por lo tanto, en el Islam se menciona en el Corán de que si conoces de que Dios es, de que Allah es el único ser divino, a Él es al que se le debe de adorar. Dice Allah en el Corán, Innama Allah ilahun wahid. Ciertamente Allah es una sola divinidad. La verdad es que Allah es una sola divinidad. Subhanahu ayakuna lahu walad. Y se está muy por encima, o está muy en su gloria, de tener un hijo. También Dios en el Corán dice, bueno, esto lo dijo en la Sura 4, número 171, capítulo 4 del Corán 171. Por lo tanto, en el Corán niega la creencia de la Trinidad. En el Corán menciona que Dios está glorificado sea por tener un hijo. Dice Dios en el Corán, Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Su Dios es un Dios único, no hay Dios sino Él, el misericordioso y el compasivo. También dice, Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu subhanahu mim amma yushrikun. Solamente se les ordenó que adoraran a una única divinidad, no hay Dios sino Él. Glorificado sea por encima de lo que le asocian. Entonces nosotros los musulmanes creemos que Allah es el único que puede ser descrito con este atributo de divinidad y no es permitido que se le asocie algo con Él ni atribuya que se asocie algo con Él en esta característica, porque a Él le corresponde en particular el atributo de la divinidad. ¿Por qué? Porque es el único sostenedor del universo, tiene el dominio y control absoluto de todo, abarca cualquier asunto con su conocimiento, sabiduría, omnisciencia, perfección, misericordia, fuerza, poder, gloria,
magnanimidad, bondad y justicia. Es el único opulento en todo, el eterno, el creador, el originador, y todo depende de su provisión y su sustento. Las necesidades de toda la creación regresan a Él en todos los sentidos, y debido a que Él es el único merecedor de ser reconocido como divino. Todo lo que dije es una muestra de que todos estos atributos, todos estos nombres que se muestran de Dios, es lo que merece ser que Él sea el único adorado. Dice de Dios en el Corán, Él es quien es Dios en el cielo y es Dios en la tierra. Y en otra parte del Corán dice, y ante Alá se postran cuanto están en los cielos y en la tierra, de buen grado o a la fuerza. Por lo tanto, nosotros en el Islam creemos que todos adoran a Dios, quieran o no quieran, en buen grado o a la fuerza, pero la gente que es creyente es la que acepta someterse, la que acepta entregarse voluntariamente a Dios a través de su alma, de su corazón, con las palabras y acciones, cada quien en diferente grado, y aceptan su unicidad. Por lo tanto, al aceptar que la unicidad de Dios, acepta que uno se le debe dedicar únicamente la adoración a Él. Y esto es lo que dice Dios en el Corán. O sea, dice, Inani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa qim salata li dhikri. Si realmente yo soy Allah, la única divinidad, adórenme y establezcan la oración para recordarme. Dice, Ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Antes de ti, oh Muhammad, no enviamos ningún mensajero al que no le fuera inspirado, no hay Dios excepto yo. Entonces adórenme. Dice, no hay Dios excepto yo, adórenme. También en el Corán mencionamos que dice Dios en el Corán, Rabbu samawati wal ard wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lam lahu samiyya. El Señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ambos, adórenle pues y sean constantes en su adoración. Si acaso conocen a alguien igual. Entonces, esta es la visión del Islam acerca de la divinidad, de que claramente Dios en el Corán dice, como los versículos que mencionamos anteriormente, de que Él es un solo Dios, por lo tanto Él es el único merecedor de la adoración. Ahora, aquí la plática se llama Dios a través de el judaísmo, del Islam, del judaísmo y el cristianismo. Ya ahorita les voy a decir algunos textos en los cuales de las fuentes judío-cristianas, ¿sí? De cuál es la concepción de Dios y cómo es que se ve a Dios, se nombra a Dios, etc. Y quería empezar con el Islam. Ahorita, por ejemplo, yo mencioné mucho el nombre de Allah, ¿sí? Y a la gente que hablamos español, este nombre pues como que les causa desconcierto, dicen por qué los musulmanes le llaman Allah, etcétera. Pero quiero que escuchen lo siguiente. Vamos, en el cristianismo, por ejemplo, cuando uno habla con un cristiano, dicen sí, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se menciona que Jesús le decía a Dios Padre. Entonces, fíjense, les voy a enseñar. Esto lo saqué del diccionario de Targumim del Talmud y de la literatura, que es el siriaco. Les voy a dejar de tarea, quien está escuchando esta plática, de que investiguen acerca del Peshita. El Peshita es la versión modelo de la Biblia que se tenía en el siglo V, que es lo más cercano a lo que es el arameo. Entonces los cristianos dicen, bueno, Dios en la Biblia se menciona en el Nuevo Testamento que Jesús le decía a Dios Padre. Eso en el hebreo, en lo que es el siríaco de esto,
se menciona como Abba. Ajá, vean, aquí se los voy a mostrar. Aquí está Abba, ¿sí? Pero vean, les voy a poner el link en esta plática de que eso en el idioma arameo no solamente significa padre, sino también aquí vemos que significa maestro, jefe, líder, originador. Esa palabra que dicen que Jesús, o que ponen como prueba de que si Jesús fuera aquí está la fuente, como si fuera hijo de Dios, al mencionar que le dice a Dios Padre, puede ser como experiencia en la traducción de que se ve, ¿no? De que puede significar, pueden significar otras cosas, no solamente Padre, sino puede significar como líder, maestro, una forma de llamar a Dios con respeto. Ahora, si se les hacía extraño que nosotros mencionamos los musulmanes la palabra Allah, pues Jesús en el Peshita, en esta Biblia, que lo utilizan varios cristianos hoy en día, que hablan, que son cercanos a este idioma, al siríaco, que la utilizan como una fuente oficial, es una fuente oficial del cristianismo. Pues Jesús en el Nuevo Testamento se refiere a Dios no solo como Abba, sino como Allah. Allah vean en cuántas ocasiones. En 163 ocasiones Jesús se refiere en el Nuevo Testamento a Dios como Allah. 27 en Mateo, 32 en Marcos, 56 en Lucas y 48 en Juan. 48 veces en Juan, 56 veces en Lucas, 32 veces en Marcos y 27 en Mateo. Ahora, en el Corán y en el árabe, o sea, fíjense, Jesús le decía a Dios Allah, ¿sí? Que es en el árabe Allah. En el Corán tenemos el capítulo 112 del Corán, que nosotros los musulmanes lo consideramos como un tercio del Corán. Decimos Kul huwallahu ahad. Dice el capítulo del Corán, Dios es el único. Allahu ahad. ¿Sí? Que ahad en árabe es uno de los nombres de Dios que significa el único, y de que Allah es el único. Bueno, pues Jesús en Lucas 18:9 dice: nadie es bueno excepto el Dios único. ¿Y saben cómo lo menciona Jesús? Had Allah. Had Allah. Had como el único y Allah como el nombre de Dios. En el siríaco de la Peshita, que es el que les estoy mencionando, dice Had Allah, y en árabe es Allahu Ahad. Had Allah, Allahu Ahad. Fíjense lo similar que es. Ahora, en otro menciona, al inicio de la plática les dije que nosotros los musulmanes veíamos como 3 nombres de Dios, que es los que prácticamente encierran a los demás nombres, que uno era Allah y el otro era Rab, que es el Señor. Pues también en Mateo 23:8 dice: porque Él es el uno, Had, porque Él es el uno, Had, que es el único, vuestro sustentador, Rabhun. Rabhun, que es, yo les decía que Rab en el árabe significa pues que Él es el que tiene el dominio de todo. Entonces, si el fundamento es de que los cristianos dicen de que en la Biblia se menciona el nombre de que Jesús le decía a Dios Padre, pues aquí, como lo acabamos de ver, no solamente significa de que sea su padre en realidad, sino en el hebreo, en el siríaco, tiene otros significados, no solamente padre, sino puede ser como el originador, el maestro, etc. No literalmente como padre. Y esto pasa a ser posteriormente de la creencia
¿no? Pasa a ser pues de parte de la teología como el credo dentro del cristianismo, el decir que son hijos de Dios. Y en el Corán menciona pues que somos creación de Dios. Otro de lo que es conocido que se dice en el judío-cristianismo es que se dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y en el séptimo descansó. Fíjense lo que Dios dice en el Corán: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَّا مِنْ لُغُوبٍ. Es cierto que creamos los cielos y la tierra, y entre lo que ambos hay en 6 días. Pero no dice y descansó, sino dice sin que nos afectara fatiga alguna. En el capítulo del Corán 50, número 38. Entonces, ya les mencioné acerca de un ejemplo de lo que es el Nuevo Testamento. Ustedes saben que la Biblia lo que es la Biblia es una compilación de libros, son libros que se han encontrado al paso del tiempo, y diferentes grupos, tanto del cristianismo como los propios judíos, toman unos libros como divinos y otros no, depende de qué grupo del cristianismo uno pertenezca, es de que toman los libros como divinos y otros no. Dentro del judaísmo, aparte de la Biblia, tienen un libro que se le llama Talmud. El Talmud sí es lo que sería también como que una explicación de parte de la teología del judaísmo, y vienen historias de los sabios del judaísmo, etc. Les voy a poner también un link. Esta es una historia del Talmud, y aquí viene en hebreo, viene parte en hebreo, y es de una fuente de ellos, del Talmud, y está en Baba Mesía 59b. Ustedes la pueden buscar así, Baba Mesía 59b. Viene una historia que dice acerca de los sabios. Dice los sabios, se los voy a leer como tal. Dice: los sabios en la Academia Celestial estaban en desacuerdo con respecto a una halakha de lepra. En general, que es una mancha leprosa, incluye 2 signos de impureza: una mancha blanca brillante y un cabello blanco. La halakha básica es que si el dolor del leproso, el color del leproso es blanco como la nieve, precede al cabello blanco, entonces la persona afectada es impura. Pero si el cabello precede al bajaret, es puro. Aquí dice que sabios del judaísmo estaban en un debate celestial. ¿Saben con quién debatían en lo que se interpreta del Talmud? Dice: el debate celestial se refería a un caso de incertidumbre sobre el cual era el primero la mancha o el cabello. El santo, bendito sea él, refiriéndose a Dios, decía: el individuo es puro. Pero los otros sabios decían, los demás miembros de la Academia Celestial, es impuro. Entonces en el Talmud, que es uno de los libros que se toma como referencia en el judaísmo, y aquí les acabo de mencionar la fuente, dice que en la Academia Celestial los sabios judíos tenían diferencias con Dios y no se ponían de acuerdo en quién tenía la razón. Dijeron: ¿quién puede arbitrar en esta disputa? Acordaron que Rabba bar Nahmani debía arbitrar. Como Rabba bar Nahmani dijo una vez: soy preeminente en el halakatut de la lepra y preeminente en el halakatut de la impureza ritual impartida por las carpas. Entonces, desde el cielo se envía un mensajero del cielo después de él para llevar su alma a la academia. Entonces mandan al ángel de la muerte, y él no puede acercarse a Rabba bar Nahmani, ya que su boca no cesaba del estudio de la Torah. Mientras tanto soplaba el viento y aullaba entre las ramas,
Rabba bar Nahmani pensó que ese ruido se debía a un batallón de infantería a punto de capturarlo. Él dijo: ¿qué es ese hombre? Es decir, yo, que no vaya a morir y no vaya a ser entregado a las manos del gobierno. Entonces, cuando él se distrajo, aquí en esta parte del Talmud dice que como el ángel de la muerte no podía tomar su alma porque él estaba recitando la Torah, esa distracción la aprovecha el ángel de la muerte para tomar su alma. Si mientras moría dijo en respuesta a la disputa en el cielo: es puro, dándole la razón a Dios. Entonces una voz divina emergió del cielo y dijo: feliz eres, Rabba bar Nahmani, ya que tu cuerpo es puro y tu alma te dejó con la palabra puro. Les vuelvo a mencionar la fuente, es Baba Mesías 59b. Al final de la plática les voy a poner el link y aquí está en hebreo. Y entonces, esta es una muestra de las diferentes concepciones que tenemos acerca de la dignidad en el Islam, en el cristianismo y en el judaísmo. Dios en el Corán menciona precisamente en el capítulo 2, en la sura número 79, aquí está, en esta parte, Dios en el Corán dice: hay de los que reescriben el libro con sus propias manos, y luego dicen: esto procede de Allah. Lo hacen vendiéndolo a bajo precio. Hay de ellos por lo que han escrito sus manos, hay de ellos por lo que se han buscado. Se refiere de que en origen la creencia de que en un solo Dios existe. O sea, nosotros los musulmanes creemos en los libros divinos en su origen como tal, y todos creemos que mencionaban de que existía un Dios perfecto, de que hay un Dios perfecto y al cual no se le atribuye imperfecciones como las que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque en esta parte del Talmud es prácticamente como si se le atribuyera a Dios la característica de la ignorancia, porque no se le da la razón de la omnisapiencia, como si Dios no supiese todo. Y nosotros en el Islam no aceptamos eso. En el Islam dice Dios de que Él es el omnisciente. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dios es el que sabe lo que ustedes hacen. Y Él es al-alim, el que conoce todo. Él es al-Jabir, el que conoce hasta lo más recóndito. Él es al-Hakim, el que conoce todo y aparte es sabio en lo que Él decide. Él es el que conoce lo que iba a pasar antes, lo que no pasó, lo que hubiera pasado aunque no haya pasado, que Dios conoce el presente, que Dios conoce el futuro y que Dios conocería lo que pasaría aunque no vaya a pasar. Y Dios en el Corán varias veces menciona que nombra precisamente al judaísmo y al cristianismo acerca de estas características que dicen acerca de Dios, ¿no? Y les voy a contar una historia porque llegaron un grupo de misioneros cristianos con el profeta Muhammad, la paz sea con él, a quien se le revela el Corán. Y el Corán nosotros creemos, como dijo el profeta Muhammad, dijo: todos los profetas vinieron a hacer como la construcción de una casa y a esa construcción le faltaba un ladrillo. Ese ladrillo soy yo. Como el profeta Muhammad viene de la ascendencia de Ismael después de Jesús, ya había cristianos en ese tiempo. Y hubo un grupo de cristianos que fueron a hablarle de Jesús. Entonces, cuando llegan a preguntarle acerca de Jesús, Él les dice que se esperen para que Dios les revele algo. Dentro de nosotros los musulmanes, todas las historias que tenemos acerca de lo que pasó con el profeta tienen una cadena de transmisión. Esas cadenas de transmisión se verifican y se tratan de comprobar. Entonces, la primera parte de esta historia, ¿sí?
se cuenta como un relato histórico, más no como un hadith auténtico, que es una parte de lo que se narra acerca del profeta, pero la parte final de esta historia está dentro del libro más auténtico para los musulmanes, que se llama Sahih Bukhari, y ahorita se los voy a narrar. En esta parte de la historia es de que llega un grupo de cristianos a hablar con el profeta Muhammad acerca de Jesús, y entonces se revelan los siguientes versículos del Corán. Dice Dios en el Corán: Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam halakahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. El ejemplo de la creación de Jesús ante Dios es como el de Adán, a quien creó del barro y luego le dijo sé y fue. Esto está en el capítulo 3 del Corán, número 59. Al-haqqu min rabbik fala takun min al-mumtarin. Dice: esta es la verdad que proviene de tu Señor, no seas de los indecisos. O sea, Dios en el Corán revela de que de que Dios explica de que la verdad de Jesús ante Dios es como la de Adán, de que Jesús es la creación, fue y es. Es por eso que nosotros los musulmanes, cuando un cristiano llega y nos dice: es que se dice en la Biblia que Jesús era el verbo de Dios, encarnado, el verbo de Dios, y nosotros los musulmanes decimos: sí, es el verbo de Dios, porque Dios en el Corán menciona después dijo sé. Entonces Jesús es el verbo sé, es el verbo de Dios. Cuando Dios dijo sé Jesús, Dios dijo sé Jesús, Alá dijo sé Jesús, más Jesús no dijo sé y es. Por lo tanto, Jesús es el verbo de Dios, sé. Cuando Alá dijo sé Jesús, entonces Jesús fue creado, más Jesús no crea al decir sé. Entonces, en el Islam, este capítulo cuenta desde antes. Les digo, este es el capítulo 3 del Corán, número 59, pero desde antes cuenta pues como María, que siendo ella virgen, ¿sí? La historia de cómo se va sucediendo a todo antes del nacimiento de Jesús, porque nosotros creemos que baja el ángel Gabriel, le anuncia a María que va a llegar Jesús sin que ningún hombre la haya tocado. Entonces creemos que sí, que Jesús nace del milagro, más de que no posee una cualidad divina. Entonces, en esta historia, cuando vienen los mensajeros al profeta Muhammad, la paz sea con él, y él les revela esto de su Señor, después viene un reto a esta gente que vino con el profeta Muhammad. Y este reto se presenta en Bukhari, que es lo que les mencionaba, que es el libro más auténtico de los musulmanes después del Corán, donde se relata lo que es la vida, los dichos del profeta Muhammad. Y dijo, y esta historia también la relata Sheikh Uthaymin en la explicación de estos versículos del Corán, que es un sabio del Islam. Hudayfa dijo que gobernantes de Al-Aqbi Sayyid, gobernantes de Najran, y de los cuales uno de ellos se llamaba el siervo del Mesías, como nosotros los musulmanes tenemos el siervo de Allah, Abdullah, y se llama Abdul al-Masih en árabe, vinieron ante el mensajero de Dios con la intención de hacer el li'an, que era un acto donde se pedía a dos grupos que pidieran el asunto que les voy a mencionar ahorita. Uno de los dos dijo al otro, o sea, y estos cristianos, después de que se les explicó lo que Dios decía de Jesús, de que Jesús no era un ser divino, sino que era creado de barro, viene lo que se dijeron entre los dos. Le dijo: no lo hagas, pues si resulta ser un verdadero profeta y él hace el li'an, nunca seremos felices, ni lo serán nuestras descendencias. Entonces le dijeron al profeta Muhammad: nosotros te daremos lo que nos pidas.
y tú manda con nosotros a un hombre confiable. Dice, no mandes sino a un hombre confiable. El profeta dijo, en verdad que enviaré con ustedes a un hombre confiable, verdaderamente confiable. Y cada uno de los compañeros del profeta que estaban alrededor de él dijeron, yo quería ser ese hombre. Y el profeta le dijo, levántate a Ubaydullah ibn al-Jarrah. Se levantó y él dijo, este es el hombre confiable de esta nación. Entonces él lo mandó a un grupo de cristianos para que les enseñara la legislación islámica. Aunque ellos reconocían el mensaje del profeta, no lo aceptaron como tal, pero reconocieron que él era un profeta. ¿Sí? ¿A qué es a lo que se refería este asunto de Lian? Es de que en el Corán, después en el capítulo 3, número 61, dice que la gente que discuta sobre este conocimiento que Dios revela, dice, vengan, convoquen a los nuestros, a nuestros hijos y a los suyos, a nuestras mujeres y a las suyas, presentémonos todos, y luego que pidan que caiga la maldición de Dios sobre los mentirosos. Esta es la verdadera historia y no hay otra divinidad más que Dios. Dios es el poderoso y el sabio. Entonces, en este relato de Bukhari se cuenta de que ellos dos estaban indecisos, estos misioneros cristianos, en si realmente aceptaban ese reto que en el Corán les decía. Decía, si ustedes no están de acuerdo con lo que dice el Corán, pues vamos a llevar a cabo esta práctica. Y ellos pues temieron porque reconocieron la profecía del profeta Mohammed y dijeron, si eso pasa, pues no vamos a tener felicidad en esta vida ni en la próxima. Entonces, pues obviamente no lo hicieron y aceptaron que el profeta Mohammed mandara a alguien para que les enseñase pues los asuntos que debían de llevar a cabo. En otra plática me gustaría pues ahondar más en este asunto, pero lo que quería ahorita es que quedara en claro cuál es la visión que se tiene. Mencioné algunos textos del Nuevo Testamento, de lo que se le conoce en el judeocristianismo, también lo del Talmud, en la creación del Génesis. Por ejemplo, en el judeocristianismo se presenta a Dios como imagen y semejanza del hombre, mas Dios en el Corán dice, Leisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. No hay nada ni nadie como Él, y Él es el que todo lo escucha, el que todo lo ve. Por lo tanto, repito, nosotros los musulmanes creemos que en origen todos los profetas tenían la misma creencia. Moisés, como se le toma en cuenta ahora como representante del judaísmo, Jesús como representante del cristianismo y Mohammed como del islam. Sin embargo, esta es la visión pues que se tiene, ¿no? Desde la gente fuera del islam, les dice las tres religiones monoteístas. Sin embargo, dentro del islam, nosotros los musulmanes creemos que la religión de todos los profetas ha sido la misma, la creencia en un solo Dios, e islam significa los que se entregan voluntariamente a Él, que aceptan este mensaje, como les decía, en su alma, en su corazón, con las palabras y acciones. Que todos los profetas traían un mismo mensaje, más diferente legislación. Por lo tanto, en el Islam es un Dios perfecto, que sabe todo, que no le toma la somnolencia ni el sueño, y que está muy por encima de ser parecido a la imperfección del ser humano. O sea, nosotros como seres humanos tenemos muchos defectos. Somos una creación grandiosa, mas tenemos muchos defectos, y creemos que no hay nada comparable con Allah subhanahu wa ta'ala. Espero sus dudas, sus comentarios. Con esto termino. Mi nombre es Isa Rojas y les voy a poner los links en esta plática, y me despido con el saludo del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasta luego.